cómo se piensa la economía, o al menos la economía dominante. ¿Qué otras formas, aproximaciones, por esto de que no le queríais poner nombre, para mí lo del nombre es, o que estabais buscando el nombre, para mí lo del nombre es lo menos importante, porque los nombres creo que a veces encierran más que otras cuestiones. Hombre, el nombre es importante, ¿no? Pero ya que estabais con lo del nombre, me voy a centrar, ¿no? Por lo que capté un poco de lo que queríais darle una vuelta, en qué matices hay en tres iniciativas, ¿no? En tres elementos, lo que es la economía social, tal como se entiende, la economía social y solidaria, que tiene algunos matices con la economía social, y eso de la economía del bien común, ya que era otro que estaba en la quiniela, ¿no? De los posibles nombres. Y en todo caso lo que me interesa es detenerme en reconocer una cuestión, que es que la economía hay una pluralidad de lógicas económicas. En algún momento me salen así algunos palabras de estos de los que decimos en la universidad. Primero me decís que no se entiende y segundo también es que me pilláis desentrenado porque este cuatrimestre no tengo clase, con lo cual hace 3 o 4 meses que no hago esto. Y se nota, ¿vale? Entonces, esa cuestión, y luego me voy a centrar en el tema del consumo, el consumo como excusa. Bueno, el consumo responsable, ¿vale? Como punto de análisis y cómo entender algunos elementos con el consumo responsable. Creo que algo de lo que planteáis puede ser introducido, pensado desde esa base, al menos desde entender el consumo responsable en un sentido amplio. Y luego, esto no pasa. Con la rueda. Con la rueda. Y luego me centraré en algunas iniciativas que pueden ayudar a pensar, alguna de las cuales creo que tiene que ver con lo que con el compañero comentamos, ¿no? Como la de la Biblioteca de las Cosas, que es la que creo que está detrás, y haremos algunos comentarios sobre eso, ¿vale? Esto es un poco lo que he preparado para estos 40 minutos. Bueno, empezamos por pensar la economía, ¿vale? Espero que no sea muy densa esta parte, pero para pensar lo económico, para pensar la economía hay que partir de un hecho, y que es que la economía normalmente se nos presenta como una esfera independiente del conjunto de la vida social, con sus propias reglas, ¿no? Y demás. Como buena ciencia, como buena disciplina, la economía apela a toda una serie de leyes que supuestamente se cumplen, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, la ley de los rendimientos decrecientes, este tipo de cosas, ¿no? Que están detrás. Sin entrar mucho al tema, eso de leyes, quería decir leyes, lo que nos interesa destacar es cómo la economía, rápidamente, hacemos una especie de ecuación mental, al menos en la economía dominante. Lo económico es aquello que se da en el ámbito del mercado. Todo otro tipo de relaciones sociales, aunque cubran necesidades básicas nuestras, o aunque cubran necesidades que no se den en el ámbito del mercado, no lo pensamos como relaciones económicas. Y más aún cuando son relaciones que están muy vinculados a cuestiones morales. Os pongo un ejemplo para que se entienda esta idea. Si yo os digo vengo de trabajar 4 horas cuidando a mi hija, ¿qué pensaríais? Suena extraña la frase, ¿no? Vengo de trabajar 4 horas cuidando a mi hija, a mi hijo, o de trabajar cuidando 3 horas a mi padre. Y en cambio, todo lo que tiene que ver con el trabajo, con los cuidados, puede ser pensado. Es una actividad que es cansada, que es fundamental para la reproducción de la vida. Pero lo económico lo extrapolamos únicamente al ámbito de, al menos desde el pensamiento hegemónico, aquello que se da en el ámbito del mercado. ¿Hasta ahí se ha entendido? Si nos ponemos un poco más técnicos, podemos decir que lo económico normalmente lo pensamos en aquello que es apropiable, que podemos apropiarnos, valorable en términos de valor de cambio, es decir, que lo podemos poner precio, y aquello que es productible, ¿no? Que se puede producir para ser mercantilizado. Podríamos entrar aquí en más cuestiones, pero bueno, como primera aproximación así muy básica, quedémonos con la idea que hacemos una ecuación de economía igual mercado. Todo lo que no pasa por el mercado no lo pensamos como relación económica, ¿vale? ¿Qué nos encontramos entonces? Bueno, pues cuando vamos a ese mercado nos encontramos que hay cosas que le damos un valor económico, pero que no necesariamente implique bienestar. No sé si recordáis hace unos años que de repente la Unión Europea revisó al alza 8 décimas el PIB de España, y fue porque había introducido entre ellos el peso que tenía la prostitución y no sé qué otro sector más era dentro del PIB. Bueno, hay elementos que aportan al PIB, pero que no necesariamente aportan al bienestar. La seguridad, el gasto en armas, no necesariamente, ¿no? El gasto en medicamentos, un gasto desaforado en medicamentos, un consumo desaforado en medicamentos, no necesariamente es un indicador que nos habla de bienestar de una población, pero suma al PIB. Y el PIB como indicador nos habla de que supuestamente es el principal indicador que tenemos para pensar en términos de, ¿no?, la riqueza en términos monetarios de un país, de lo que sea. ¿Hasta ahí se entiende?
Al mismo tiempo tenemos otros servicios que, bueno, pues que no aportan al PIB, pero que son fundamentales para la vida. El más evidente, el cuidado, ¿no? Todas las relaciones de cuidado que se dan en el ámbito doméstico, no solo, pero en el ámbito doméstico, y me puedo retrotraer a la frase que decía, ¿no? Nos suena extraño decir, vengo de trabajar 3 horas con mi hija, o lo que sea, pero son fundamentales esas relaciones para, ¿no?, la reproducción de la vida. ¿Hasta ahí vamos bien? Y al mismo tiempo, ¿qué nos encontramos? Que hay otras actividades que el PIB no recoge, ¿no? Y aquí tenemos a un gran experto de esas cosas, que a veces me preguntaba, ¿por qué me han llamado a mí para esto, ¿no? Si podía ver. Que tiene que ver con cómo hay actividades que tienen un fuerte impacto sobre el medio ambiente, pero que no parece recogido en términos monetarios esa actividad, ¿no? Pongo ahí el ejemplo de una minería a cielo abierto. Cuando una empresa hace cálculos para ver si le interesa explotar, ¿no?, ese espacio y extraer el mineral de allí, el cálculo que hace es cuánto es el coste de extracción del mineral. Pero no hace un cálculo del coste de reposición, de qué supone en términos monetarios la transformación de ese paisaje de forma irreversible. ¿Se entiende con esta idea? Podríamos entrar más a esto, pero al menos quedaros con esas dos ideas. Lo económico, hay cosas que tienen que ver con impactos sociales y ambientales que no aparecen recogidos en términos monetarios. De ahí que desde el pensamiento ecofeminista piensan la realidad más o menos en esos términos. Tenemos el mercado, las decisiones que tomamos y al mismo tiempo lo que la disciplina económica piensa es, o al menos la economía dominante, acaba pensando o reduciéndolo, voy a decir un palabra que es un poco el más preciso, aunque sea un poco palabra estos académicos, hace un recorte epistemológico, no sé si se entiende si digo recorte epistemológico regular, queda reducido la idea de lo que se entiende la economía exclusivamente a lo que es el mercado. Todo lo que son relaciones sociales con el medio ambiente que no se dan a través del mercado no es pensado. La economía dominante al menos no la piensa. Hay otras disciplinas, la economía ecológica, la economía feminista, que tiene otras herramientas y sí las piensa. Pero a priori la economía dominante, lo que cuando uno compra el 5 días, por ejemplo, si es que el 5 días se compre, un periódico de estos, ¿no?, de estos de los de las páginas en color sepia, uno no tiene una sección que diga trabajo voluntario o trabajo de cuidados. Y la información que tiene, ¿cuál es? Finanzas, trabajo, empleo, etc. Todo pasa por el mercado. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se ha entendido esa primera idea? Bien, ¿qué nos encontramos entonces? Que para estudiar iniciativas económicas que pasen por otras lógicas, tenemos que ir a otra caja de herramientas, tenemos que ir a otro tipo de herramientas que no es las de la economía clásica, pero de eso hablaremos un poquito más tarde. De primer momento, lo que me interesa destacar es cómo detrás de ese precio hay cosas que no aparecen contabilizados en la economía, ¿vale? Y aquí, de nuevo, este es un iceberg de cosecha propia, tenemos el precio, pero hay una serie de cuestiones que están ahí introducidas que son indicadores que pueden ser útiles para entender, por ejemplo, el impacto ambiental o el impacto social que tiene aquello que se consume a través del mercado, que no aparece reflejado a través de la contabilidad monetaria. Ahora os pondré algunos ejemplos, ¿no? ¿Os suena alguno de esos? La vida útil de un proyecto, ¿os suena, por ejemplo, cuánto tiempo tarda en desecharse, en degradarse un producto? ¿Sabéis cuánto tiempo tardan en degradarse unos pañales convencionales, por ejemplo? ¿Os lo habéis preguntado alguno? 450 años. Cuando uno compra unos pañales y va al supermercado, ¿tiene una etiqueta que le informe de este tipo de cosas? No, ¿verdad? Bueno, pues son indicadores que están más allá del precio, pero que están en la parte de abajo del iceberg. Algunos ejemplos, la huella hídrica, cuánto cuesta producir, por ejemplo, la ropa. Pues fijaros, vestirnos más o menos, pues vale, caballeros, una camisa es del orden de 4.000 litros de agua. Es necesario 4.000 litros de agua. La industria textil es la segunda industria más contaminante del mundo para producir ropa. Entonces, este tipo de cosas, bueno, pues es otra forma de aproximarnos, ¿no?, a la realidad. Más ejemplos, la mochila ecológica. La mochila ecológica es el número de kilos, de la cantidad de materiales, el número de kilos de materiales que han sido necesarios para producir un objeto. Pues fijaros, un teléfono móvil, 75 kilos, me parecen pocos, pero un ordenador personal, 1.500 kilos de residuos se generan para producir el ordenador en sí. ¿Vale? Tenéis aquí además en Valladolid a uno de los grandes expertos en esta cosa, ¿no?, que es la economía ecológica, que es Óscar Carpintero, y que de esto pues sabe mucho, ¿vale?
más la huella hídrica, que el número de litros que es necesario para producir, por ejemplo, filete de ternera, 4.000 de 300 gramos, 4.000 litros de agua es necesario. Bueno, pues cuando uno, ¿no?, piensa en su alimentación, no piensa en el términos de qué huella hídrica es necesario. Pero bueno, son indicadores que nos dan pistas, por eso los pongo. ¿Cuánto dura la basura? Ahí os pongo algunos ejemplos: pañales 450 años, pilas 1000 años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto simplemente es una invitación, hasta ahí la primera parte de la charla, a que veamos el consumo y a que nos aproximemos a cualquier relación económica que pasa por el mercado con otras gafas, ¿no? Y estos indicadores nos ayudan a ponernos otras gafas, que ayudan a dotar sentido, a dar sentido, pues a algunas prácticas que pueden intentar ir detrás de por qué intentamos salirnos de la espiral comprar, usar, tirar, o hacerlo desde otra lógica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Nadie se marea? ¿No? Vale. Bueno, kilómetros de la comida. ¿Sabéis de dónde vienen los pimientos, por ejemplo, que compramos, por decir así, lo primero que viene? ¿De dónde suelen venir los pimientos de supermercado? ¿De? No, los pimientos no. De Perú y de China, la mayoría. Sí, porque los de Navarra valen 3 veces más. Ah, bueno, claro, ahora te entiendo lo que querías decir, claro. Claro, claro. Y así podríamos seguir y seguir y seguir, ¿no? ¿Y los kilómetros y la huella que supone eso? Bueno, pues ahí está. Bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no?, de alguna manera, con lo de la guerra y con la inflación que está habiendo, ¿no?, y demás. Cuestiones que también nos hablan de la cadena de valor. ¿Cuánto se lleva un trabajador respecto al conjunto de lo que uno compra? Pues en la industria textil es bestial, pero nos podemos ir a otros, ¿no? Coag ha hecho a veces campañas de este tipo de cosas, ¿no? Hay productos que la cadena de valor, el agricultor se lleva, o sea, el precio de producción es cerca de un 20% del precio final del producto en la alimentación, y a veces hasta menos, ¿no? Bueno, pues son cosas que también nos podemos preguntar de ese iceberg que veíamos y demás, ¿vale? Entonces, esa primera aproximación para ver las cuestiones que tienen que ver con lo económico. Todo esto, además, aderezado con una cuestión que tiene 3 siglos, no tiene más. Tiene desde la fisiocracia, no vamos a entrar mucho a ello, que es cuando se introduce en el pensamiento económico una noción que para nosotros es central en la economía tal como o al menos en la economía clásica, que es la idea de crecimiento, ¿vale? A partir de la fisiocracia, ¿no?, aparece ahí un giro absoluto en el pensamiento económico. La economía pasa de pensar en la distribución, de ahí que muchas veces, cuando no me quiero ir muy lejos, ¿no?, pero cuando la economía tocaba mucho con la política y con la moral antes. De ahí que las disputas que a veces tenían, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino y otros, era si la usura era pecado o no. Porque eso nos habla de la economía, tenía que ver mucho con la moral, ¿no? Y había una discusión de tipo casi teológica sobre cómo considerar actividades como la usura. Si nos vamos a otras tradiciones, por ejemplo, el pensamiento económico islámico condena la usura. En el Islam está prohibida la usura, ¿no? Pero en el contexto de Occidente, ¿cómo se ha dado? Ese énfasis que estaba centrado en la distribución pasa a ser desplazado desde hace 2-3 siglos con la introducción de la idea de crecimiento por la idea de la producción. ¿Qué supone esto? Que la discusión económica no va a estar centrada en cómo reparto la tarta, la usura es pecado o no, cuál es el justo precio, no sé qué, sino que se va a desplazar a otra cosa: cómo hago la tarta más grande. Pero claro, es que ¿cómo hago la tarta más grande con el tiempo que se vio? Que es imposible pensar en un crecimiento ilimitado en un planeta con recursos limitados. Y que eso pues supone toda una serie de tensiones que están en la base de los problemas, que están en la base del pensamiento económico clásico. ¿Esto qué pasa? Le doy a la rueda y no va. A ver, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Eso, al mismo tiempo, pues lleva a un mayor control de los recursos, ¿no?, con lo que supone de explotación de la naturaleza, y hasta ahí con cómo hemos pensado lo económico, ¿vale? Segunda parte, ¿vale? Esto es la aproximación más, bueno, cómo la economía hegemónica se piensa como una disciplina aislada, ¿no?, con sus propias leyes y no deslocalizada, ¿no?, donde no se tienen en cuenta los efectos ambientales o sociales que tenga. Hay otras aproximaciones, ¿vale? Y aquí cito a Gibson Graham, que es una geógrafa que suele trabajar estas cosas, que este gráfico suyo está en inglés, ¿vale?, pero que hace una aportación junto a todos otros autores que hay, que defienden que existe una vamos a llamarlo, pluralidad económica,
¿A qué nos referimos por pluralidad económica? Dice, vale, muy bien, el mercado existe. Pero para pensar la economía, para pensar cómo es la reproducción material de la vida, tenemos que entender que más allá de cómo operan las cosas en el mercado, hay otros espacios donde las cosas no operan así, operan con otras lógicas, operan con otras racionalidades, empezando por la unidad doméstica. ¿La unidad doméstica se basa en la maximización de recursos o se basa en lógicas de reciprocidad diferidas, donde a lo mejor hay una cierta expectativa de que tú cuidas a tus hijos y a lo mejor tus hijos te cuidan o no en el futuro? ¿Entendéis lo que quiero decir? Y ese tipo de movimientos son fundamentales para el sostenimiento de la vida. Está en inglés, no sé cómo vamos de inglés, pero os leo un poquito. Lo que pone ahí en inglés es fuerza de trabajo producida para un mercado en una empresa capitalista. Eso es lo que normalmente se agrupa como parte de la economía hegemónica. Pero abajo tenemos un montón de prácticas que no las pensamos muchas veces como económicas, ¿vale? Pero que también pueden ser pensadas, si partimos de esa idea de la pluralidad económica, como parte también del pensamiento económico. Gifts, don, regalos, self-employment, autoaprovisionamiento. ¿Qué meteríamos ahí? ¿Tengo un huerto para producir mis propias lechugas? ¿Ha aportado algo al PIB en términos monetarios? No. ¿Me ayuda a cubrir una necesidad? Sí. Producción no para el mercado, sino bajo otras lógicas. Producción en empresas no capitalistas, no orientadas a la acumulación. Producir entre amigos, voluntariado, monedas sociales. Podríamos meter muchas de estas. ¿Entendéis por dónde va? Prácticas de trueque, intercambios informales entre vecinos, yo te cuido a tus amigos, total. Esto no pasa por el PIB, pero son prácticas que ayudan a resolver circunstancias. Vemos ya cómo vamos aterrizando un poco con vuestros anhelos o vuestro intento, ¿no? Demostrar cómo desde ese pensamiento heterodoxo, que reconoce esa economía plural, ¿vale?, la pluralidad de bases económicas que existe, podemos empezar a pensar algunas de estas prácticas. Desde la economía clásica lo llevamos crudo, porque como estas prácticas no pasan por el mercado, tenemos pocas herramientas para pensar ahí este tipo de prácticas, ¿vale? Reconocemos entonces que existen esferas de producción, distribución y consumo con otras lógicas que no están orientadas a la acumulación y al crecimiento. Ahí he puesto, ¿vale? Pero esas prácticas, fijaos que tienen una particularidad respecto a las otras. Que esas prácticas, ¿sabéis lo que pasa? Que están imbuidas muchas veces, bueno, existe una existencia de lógicas económicas plurales. ¿Se entiende esta idea de pluralidad económica? Es decir, cuando yo me aprovisiono de un bien a través de una moneda social, o voy a la Cosateca, esta ideal que quiere hacer la Fundación Incola, Explora, es una forma de aprovisionarme de bienes para conseguir un taladro diferente a si voy al Leroy Merlin y compro el taladro. Y las lógicas, la moralidad que subyace ahí detrás, el significado social, a lo mejor se entiende mejor que moralidad, que damos a esa práctica es diferente. En el Leroy Merlin, ¿a cuánto está el precio tal? Me pregunto poco más detrás. En la Fundación Explora, la Cosateca esa chachi, ¿qué va a hacer? Pues con la ayuda de todos vosotros, ¿no? Pues es otra lógica. ¿Qué tienen de particular estas prácticas además? ¿Vale? Cuestionan algunas premisas de la economía clásica, la maximización, ¿vale? No me detengo mucho en otras. Y son prácticas además que suelen estar revestidas muchas veces de una moralidad muy fuerte. Cuando yo cuento estas cosas en clase, en antropología económica, que es lo que suelo dar en la Complutense, les cuento siempre a los chicos una cosa, ¿no? Yo siempre les digo, yo al mercado le veo pocas ventajas, pero hay una que le veo, que es que te permite hacer negocios. Y hacer negocios con desconocidos tiene algunas ventajas. Porque si yo te vendo a mi primo el coche de segunda mano y le sale mal la jugada, él se va a quedar sin coche, pero yo me voy a quedar sin relación con mi primo. Porque el mercado piensa las relaciones como autónomas entre sujetos impersonales, desprovistos de vínculo social. ¿Se entiende la idea? Las relaciones que muchas veces predominan en esas partes de abajo, el don, están desprovistas de una carga moral fuerte, ¿no? Yo regalo patatas a mi vecino o le ayudo a... imaginaros casos que se dan, ¿no? Mi vecino necesita o hacer una mudanza, le ayudo. Pero hay una expectativa de devolución, en cambio, de si la práctica fuese al revés. En cierta medida, sí. ¿Lo pilláis? Eso nos remite a una moralidad que hay construida. ¿Vale? Es decir, ¿cuál es la diferencia? Son dos lenguajes diferentes. En el mercado, lo económico está desprovisto del plano moral. En muchas de estas prácticas, la economía y la moral son indisociables. O bueno, mejor dicho, en el mercado no es que estén disociadas, es que se habla de una moral de mercado como aquella, que es la que permite, ¿no? Pues
maximizar y permite, ¿no? Esto es el mercado amigo, pues básicamente se está remitiendo a eso. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien. Santiago, ¿algo que decir? Y si tienes que decirlo, no lo vas a decir. ¿Vale? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, vamos allá. Vamos con algunas notas mínimas para estos palabras de economía social y solidaria. Me he detenido en 3, que era un poco por los que estaban más, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea de economía social? Bueno, os copio la idea de SEPES, esa es la definición de SEPES, que da de la economía social. SEPES es la principal plataforma que agrupa las economías de economía social. Daros cuenta que hoy existe un ministerio propio, ¿no? Que se llama Ministerio de Trabajo y Economía Social. La economía social, esto luego no os he dicho, la presentación no tengo ningún problema en pasárosla, siempre y cuando hagáis un buen uso de ella y tal, pero bueno, si es para vuestras cosas y pensar, pues por supuesto está para vosotros, ¿vale? Y básicamente, ¿qué es lo que define una entidad de economía social? ¿Vale? Pues formalmente es el hecho de que, primero, tiene una gestión democrática de la empresa con la cual todas las personas, ¿no? Se cumple el principio de una persona, un voto, ¿no? Y segunda idea, hay una idea de no generar beneficios, o mejor dicho, dividendos, en la cual si la empresa da beneficios, o sea, dividendos, no beneficios. Si la empresa da dividendos, da beneficios, esos beneficios tienen que ser reinvertidos en la empresa, o bien para crear algún tipo de colchón por si las cosas vienen mal dados, o para reinvertir en alguna cuestión, ¿no? O pues para, a lo mejor, repartir entre los trabajadores, mejor, ¿no? Pero no repartimos dividendos como sucede en una empresa capitalista. Eso es la economía social. ¿Qué pasa? Que si la economía social tenía un trasfondo muchas veces que apelaba a esa moralidad, con el tiempo se fue no desnaturalizando, pero transformando, ¿no? Y perdiendo un poco ese componente más de transformación que estaba propio. Pensad en las cajas de ahorro, por ejemplo. No eran propiamente entidades de la economía social, pero bueno, su origen está en los Montes de Piedad y del origen del que nacen a luego en lo que se convierten, pues van transformándose en otro tipo de cosas. Pero hay empresas cooperativas que participan plenamente del capitalismo. Cooperativa Mondragón y otras, ¿no? Lo que era y demás, que hablamos de cooperativas de 50, 60.000, Covirán, por ejemplo, por citar alguna de las grandes. ¿Cuál más podemos citar? Alguna mutua, ¿no? Que existía. Atlantis es una mutua, por ejemplo, ¿no? Y hay algunas, ¿no? De muchos miles de trabajadores, ¿vale? Que, bueno, formalmente tienen esta forma, ¿vale? Son una cooperativa, una mutua, lo que sea, y que se basa en eso. Pero ¿tiene un componente asociado a la transformación social? No necesariamente. De ahí que, frente a eso, lo llamo la hermana contestataria, ¿no? Tendríamos el hermano pequeño de esas prácticas, que son algunas iniciativas, normalmente más pequeñas, y cuya orientación sí es la de estar orientada a la transformación social. En términos, si son iniciativas que se presentan a sí mismo como políticas, político en un sentido amplio, de pensar la economía como una esfera para transformar las condiciones materiales de vida, en ese sentido, tanto de los trabajadores como de su alrededor, ¿vale? En ese sentido. Entonces, proponen, ¿y en qué, cómo, a través de qué transforman esas iniciativas? De proponer unas prácticas alternativas al sistema económico, ya sea por criterios de igualdad salarial, ya sea por criterios de repartir el trabajo, ya sea por criterios de valorar la productividad, ya sea por criterios de dar empleo a personas que en otros sectores tendrían dificultad para encontrar empleo, por las razones que sean, por aplicar criterios de igualdad de género muy marcados. También os digo, el límite de dónde situar a una y otras es complicado. ¿Por qué? Porque esta categoría, por eso os decía que a veces los nombres se encierran, de economía social tiene un cierto carácter prescriptivo. ¿Qué quiere decir prescriptivo? Que nos habla más de lo que debería ser o de cómo una iniciativa se presenta a sí mismo, que de algo que en términos de análisis nos ayuda a pensar la realidad. No sé si se ha entendido esta idea. Es decir, si una iniciativa dice que es de economía social y solidaria, es difícil establecer unos criterios externos por los cuales decir, a ver, ¿cumple o no? Es decir, tiene también esto bastante de etiqueta a la cual me ascribo. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Regular? No. ¿Qué es la economía circular? Por poneros otro ejemplo que no es el de economía social y solidaria. Es un nombre que suena bien, que te habla de una cierta reutilización. ¿Qué iniciativa a sí mismo puede ser pensada como que hace economía circular o no? El límite es muy difuso, ¿no? ¿Tiene un componente la categoría para decir yo hago economía circular que vende y es una forma de vender? Sí. ¿Se entiende con eso? Es decir, tiene bastante de moda estas categorías. ¿Vale? Y esto lo cuento después de discusiones larguísimas
entre académicos y demás de dónde ponemos los límites entre la economía social y solidaria. Bueno, yo el énfasis lo pondría en el anhelo de transformación, ¿vale? Eso es lo que diferenciaría. Porque, ojo, también a veces hay iniciativas de economía social y solidaria que no necesariamente son cooperativas propias, que es como la figura jurídica que está en el marco de la economía social, sino tienen otro tipo de figuras, ¿vale? Bueno, por avanzar con esto, ¿vale? Esto simplemente es un apunte y luego vamos a las prácticas. El tercero que quería centraros es el de la economía del bien común, ¿vale? Que hace años estuvo bastante de moda, de Christian Felber. La idea, ¿cuál sería? Lo que trata de ser es como una serie de indicadores correctores de cómo opera el precio. Del precio de algo, ¿no? Simplificando mucho. La economía del bien común lo que trata de hacer es un balance a partir de una serie de indicadores que establece, dan una puntuación a esas empresas. Igualdad de género, tantos puntos. Yo qué sé, sostenibilidad, es una práctica sostenible. Y lo que trata es, en base a esos balances, establecer a través de una serie de incentivos fiscales, por ejemplo, para premiar a esas empresas respecto a otras. Es decir, trata de ser un mecanismo corrector de iniciativas o de empresas que operan en el mercado de una forma convencional, pero trata de establecer indicadores que premien o castiguen a esas iniciativas en función de en qué medida cumplen esos indicadores del bien común. Bueno, esto creo que se escapa un poco a lo que os interesa, pero simplemente lo comento pues como presentación un poco de dos pinceladas respecto a los nombres y algunas de las cuestiones de qué nombre le ponéis, que al menos fue un poco lo que traté de captar por lo que me mandabais. Bueno, vamos a pasar a la parte 3, ¿vale? Esto es lo de la y demás, y vamos a pasar ya a centrarnos en el consumo, ¿vale? Porque de alguna manera lo que nos están proponiendo iniciativas como estas son formas de consumo. Si queréis vamos a introducir una idea que me gusta más que la de consumo, que es la de aprovisionamiento. La antropología económica, cuando se acerca a estas cosas, habla de aprovisionamiento, más que de consumo. ¿Por qué? Para llamar la atención de cómo las formas de cubrir nuestras necesidades materiales no únicamente pasan por el mercado, ¿vale? ¿El aprovisionamiento a qué se refiere? A que existen diferentes formas que no pasan necesariamente por el mercado para cubrir nuestras necesidades materiales. Por citar algunas, a veces el Estado y los servicios que presta tienen algo que decir en esto. Pensad en la educación. ¿Influye en las decisiones de si uno va a una escuela privada, concertada o pública la oferta que le dé el Estado? Y ya no lo pensarlo únicamente en términos económicos. Si yo vivo en un pueblo de Valladolid a 100 kilómetros, ¿influye la oferta que tengo de educación pública, concertada o privada es la misma si vivo en Valladolid capital? No. Entonces, el Estado algo tiene que ver con la provisión de bienes, ¿no? Pensad en elementos como las redes familiares y demás. Pensad en términos como la provisión de cuidados. Si tú tienes que cuidar mañana a tus hijos, ¿qué posibilidades tienes para cubrir a tus hijos? El Estado a lo mejor tiene algún tipo de servicio, como ludoteca, pero a lo mejor los vecinos o que tengas la parentela cercana te permite cubrir unos servicios sin acudir al mercado. Y a lo mejor otro es ir a alguien o alguienes o algún servicio que pagando están cubriendo esa necesidad de cuidado. ¿Lo veis? ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿cuál es la idea que os propongo? Que para hablar para aproximarnos a este tipo de iniciativas, más que hablar de consumo, acerquémonos a la idea de aprovisionamiento. Porque la idea de aprovisionamiento nos permite partir, si asumimos esa idea de la pluralidad económica que hablábamos antes, que las formas de resolver las necesidades materiales a veces pasan por el mercado, pero otras veces no pasan por el mercado. ¿Se entiende la idea? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno, algunas ONG, redes sociales, redes vecinales, etc. Y la noción de aprovisionamiento como una idea que piensa el consumo más allá del mercado, ¿vale? Bueno, ya hemos presentado la economía, hemos intentado romper con esa idea de economía como algo que se ascribe al mercado. Pásame el agua, por favor. ¿Vale? Hemos hecho una digresión por algunos nombres, algún resumen de lo que he tratado de contar hasta ahora. He presentado la idea de la pluralidad económica o de la economía plural, ¿vale? Y os he propuesto la idea de aprovisionamiento unida al consumo. Una vez que ya tenemos esos ingredientes, vamos a ver cómo lo intentamos vincular a este tipo de prácticas, ¿vale? ¿Y qué alternativas concretas hay? No sé cómo voy de tiempo. Bien, ¿estoy en hora? Bien, vale. Bueno, vamos allá entonces. Vamos al cuarto, que es aproximarnos a la idea de consumo, ¿vale?
aunque haya hablado de autoaprovisionamiento, ahora voy a hacer un poquito de trampa y voy a centrarme en la idea de consumo responsable, cómo suele ser entendido y qué otras alternativas tenemos para entenderlo de otras formas y pensar sobre ello, ¿vale? Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Nuestra lógica básica de consumo es esa: comprar, usar, tirar. A veces ese uso es de unos segundos, pensadlo, o de unos minutos, pensad los cubiertos de usar y tirar, por ejemplo, ¿no? Y en ese comprar, usar y tirar podemos preguntarnos qué alternativas tenemos a esa lógica de ese comprar, usar, tirar, cuando estamos, por un lado, en un planeta que nos está diciendo que hay que organizar esto de otra forma, pero ojo, y ahora viene el tema, como ese hay que organizarlo de otra forma, pues hay toda una tensión, ¿no?, desde según qué planteamientos, de cómo hacer esto con un carácter inclusivo y democratizador, para que esto no sea una cosa solo de, ¿no?, lo tratabais de plantear un poco en la iniciativa, ¿no? Lo llamabais un club de ricos, ¿cómo lo llamabais? Pudientes, ¿no? Yo lo llamo clase medieros con nevera llena, ¿vale? De personas, ¿no? Lo digo porque suele ser quien está muchas veces, componen este tipo de iniciativas, ¿no? Suele ser mucho personas, hay una sobrecualificación, ¿no?, de personas tituladas, universitarias, clase media. No os estoy hablando de vosotros, ¿eh? Estoy haciendo un análisis de la mía en la que yo participo. Pero claro, no creo que haya mucha difusión, mucha diferencia, ¿no? Y claro, el temazo y el reto está en cómo hacer algo inclusivo, democratizador, que llegue a otros sectores, ¿no? Temazo, ¿verdad? Bueno, pues vamos allá. Algunas pistas o intentarlo. Esto es un poco cuando en un proyecto en el que estoy en Guadalajara, que es de donde soy, ¿no?, el Rincón Lento, presentábamos esto. Nosotros pensamos el consumo responsable con 3 grandes cosas, ¿no? Y ahora voy a hacer estoy ahí en un momento como de darle una vuelta a esto y de construir esto. La primera es pensar el consumo responsable como algo que tiene que ver con el uso racional de los recursos. Y en ese uso racional de los recursos entran cuestiones como la reducción de residuos, el alargamiento de la vida útil, etc. Primera pata que podría estar en ese consumo responsable, ¿vale? La segunda pata podría tener que ver con promoción de alternativas concretas existentes, ¿no? Tengo una iniciativa, ¿no?, y demás, pues creo una iniciativa que me resuelva esa misma necesidad, pero siempre en el ámbito del mercado. ¿Conocéis esto? Esto es un Fairphone. ¿Sabéis lo que es un Fairphone? ¿Sí? ¿Os suena? Como está el coltan y tal, me gasto 400 pavos, que duelen, y te lo compras, ¿no? Pero claro, a lo mejor hay otro tipo de opciones que pasan por comprar el Fairphone. Estoy aquí enseñándoos mis pecados, así con el Fairphone en la mano. Y demás, ¿no? ¿Cuál puede ser? Sí. Pero el Fairphone sería todo lo contrario. ¿Por qué? Está dentro de la cadena del comercio justo. Claro, estaría por eso, promoción y difusión de alternativas concretas. Pero ¿qué otras alternativas desde el consumo responsable pasa que no pasen por el Fairphone? Por ejemplo, no utilizar tanto. O comprar o utilizar uno de segunda mano, ¿no? Y demás. Ahora están las 4 R's, ¿no? Hemos pasado de las 3 a las 4. Sí. Pues llegar a ese punto. Claro, pero si damos ese salto, esto también somos menos molones, ¿no? También. Porque claro, en vez del Fairphone no puedo hacer la foto fashion, a lo mejor el WhatsApp me va a regular. Esto tiene un coste social, ¿verdad? Luego nos echamos así un poquito de... Esto es un poco para provocaros. ¿Pero entendéis dónde quiero ir a parar? ¿No? Soluciones. Tratamos de ir al ámbito... El mismo Fairphone, la empresa dice que ellos tienen dificultad con la trazabilidad de algunos productos, de garantizar que el coltán no viene producido con trabajo infantil o de guerras, ¿eh? O sea que... Pero bueno, vale, segunda, ¿se ha entendido, no? Uso racional, perlizador, ahorrar agua, este tipo de cosas. Segunda, difusión de alternativas concretas. Tercera, valorización de capacidades que permite cubrir necesidades sin pasar por el mercado. Ya sea de forma individual, taller de costura creativa o de restos de comida, para así entrar en una lógica donde, oye, ¿no?, estas cosas, esta a mí particularmente me interesa mucho, me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque nos rompe un poco los esquemas de qué entendemos ser, por qué más consumo responsable o ser ecologista. ¿Me explico? Nuestros abuelos, abuelas, difícilmente, o la gente más mayor, la pensamos como... Y mi abuela tenía un saber, hay toda una serie de saberes, que en el contexto en el que estamos creo que hay que valorizar, ¿no?, que tiene que ver con haber vivido bajo la lógica de ese desperdicio a lo justo, que creo que pueden aportar mucho en el contexto que nos estamos moviendo. Costura para alargar la vida útil, cómo cocinar con restos de comida, etc. Y ojo, y ahí entraríais vosotros, iniciativas colectivas que tratan de
como lo llamo, formas colectivas relacionadas con el consumo sin pasar por el ámbito del mercado. Bancos de cosas, redes de trueque, segunda mano, etc. Vamos acercando un poquito ya la idea del consumo responsable a un poco las iniciativas y daros elementos para pensar y provocaros un poco. ¿Se entiende un poco las tres propuestas? ¿Por dónde irían? Bueno, vamos a darle una vuelta ahora. ¿Qué pasa? ¿No? Ya las he presentado, estamos en comprar, usar, tirar y ahora vienen los problemas y los retos y los temazos. Vale, hemos construido alternativas, hemos presentado tres. ¿Son accesibles a todo el mundo? ¿Qué barreras encontramos? ¿El Fairphone se lo puede comprar todo el mundo? ¿Hay otras alternativas que no pasen por el Fairphone que pueden ser accesibles, pero que a veces no las pensamos como consumo responsable? De eso va lo que viene ahora. ¿Vale? Bueno, esto es otro iceberg, este también es de cosecha propia, ¿vale? Sobre cómo normalmente suele ser pensado el consumo responsable. Valladolid hace una feria del consumo responsable o el mercado social y lo que encuentras no es muy diferente a eso, ¿no? Iniciativas de agricultura ecológica, de renovables, algún cohousing, alimentos locales, los de Coferme por ahí con su cooperativa. ¿Qué más tenemos? El comercio justo, los de Setem o Intermón. Y estoy ironizando, pero os podría poner las mismas, ¿no? Ironizo desde el cariño. Hasta ahí bien, ¿no? Luego os voy a dar una propuesta de qué otras cosas no se suelen pensar bajo la óptica del consumo responsable que podríamos introducir ahí, que también nos hacen pensar sobre esta cuestión. ¿Vale? Entonces, bueno, pero antes voy a hacer un recorrido por algunas iniciativas que tratan de construir de esa otra forma. Vale, ¿cómo podemos aproximarnos al consumo responsable? Tenemos iniciativas que tratan de introducir criterios éticos o racionales de compra, otras asociadas al uso racional de los recursos y otras, que es las que rara vez entran, pero que últimamente me tienen ahí como cada vez me interpelan más, que son las que tienen que ver con el desperdicio. Chan, chan. Porque claro, utilizar algo que tiene que ver con el desperdicio tiene un componente estigmatizador, ¿no? En la camisa de voy al humana donde sea de €1 y voy vestido con la camisa, es un proceso personal, que uno pasa por eso y demás. Bueno, vamos allá. Al humana o al que sea, o a la tienda de Cáritas del Reciclarre o lo que sea, ¿vale? Vamos allá entonces. Algunas iniciativas, bueno, estas las que tienen que ver con introducir otros criterios de consumo, banca ética, ropa ética, ¿no? Quien más que menos conocerá alguna de estas, comercio justo, todas estas, ¿no? Pues esas introducirían en ese primer eje criterios éticos o racionales de compra. Compro igual a través del mercado, pero introduciendo criterios éticos. Banca ética, energías renovables, agricultura ecológica, producción local o artesanal, compro pero iniciativas que haya un proyecto social detrás, etcétera. No lo estoy condenando, ni mucho menos, al revés, ojalá hubiese mucho de esto. Es una de las patas posibles, ¿vale? Pero ojo, ¿qué nos encontramos con estas iniciativas? Muchas de ellas no son extrapolables a todos los sectores sociales, ¿no? Ahí hablábamos de que hay una sobrerepresentación de personas de clase media con la nevera llena en muchas de esas iniciativas. Y claro, desconecta mucha gente, porque si la ecuación que hacemos es consumo responsable, igual comercio justo lo que sea, igual más caro, igual no es para mí. Y a otra cosa. ¿Qué otras vías tenemos? Pues ese es todo un temazo que tenemos que construir. Vale. Otras iniciativas. Bueno, a veces hay algunas interesantes, ¿no?, que tratan de construir esa dimensión ecológica con vincularla con la social. Os pongo ahí alguna, por ejemplo, un huerto de consumo, con grupos de consumo que tienen los capuchinos a través de una ONG que se llama Cerca en Madrid, que dan empleo a personas que estaban, bueno, pues algunas de ellas estaban en situación irregular y como una forma de inserción las han formado en el tema de la agricultura ecológica y cuando uno está comprando ecológico, a través de ese huerto de consumo, sabe al mismo tiempo que está apoyando este tipo de proyectos que tienen un trasfondo social, además de lo ambiental y de favorecer el consumo de proximidad. Sabes que tu cesta de verduras es de kilómetro cero, si vives en Madrid, y está viniendo del Huerto del Pardo, ¿vale? Pues es interesante, ¿no? Tiene un valor social indudable lo que están haciendo y ambiental, ¿vale? Otras, bueno, pues esto es una iniciativa que nació del proyecto donde estoy, del Rincón Reusa, que es algo tan sencillo como una página de Facebook donde cada uno, ¿vale? Y ahora estoy tratando en el segundo, ¿no? Iniciativas, ya no estoy en la iniciativa esta de los criterios éticos, sino en las aquellas que alargan la vida útil de los objetos, ¿vale? Tengo algo, lo ofrezco en la página, pasa a otras personas, ¿no? En el cole de mi hija existe una que es la recicleta. ¿La recicleta qué es? Aprovechando que hay cosas que en edad infantil pasa mucho y se mueve, ropa de bebé,
carritos, ¿no? Esto, quien más y quien menos ha participado, ¿no?, de todo este círculo de la ropa de bebé que tiene un tiempo muy limitado y esto circula entre vecinos, amigos y demás, es como súper común, ¿no? Bueno, pues es el colegio como un espacio donde se impulsa y se trabaja eso. Y quien pide demando tal, necesito, y eso se hace desde un AMPA. Pues bien, tiene su utilidad y está bien, ¿no? Tiene que ver con alargar la vida útil. Esta, la que es vuestra, ¿no?, la estuve visitando justo antes de la pandemia, la Biblioteca de las Cosas, que está en Barcelona, ¿vale? Luego hablamos un poquito de ella y de algunos posibles dilemas que pueden surgir, ¿vale? Pero bueno, una iniciativa que tenía muy simpática, ¿no? En un centro social de Barcelona crean una iniciativa social donde hay toda una serie de objetos que se prestan, ¿vale? Claro, luego entran los temazos y los dilemas. ¿Qué tipo de objetos prestamos? Entramos en pequeños electrodomésticos que a lo mejor entonces estamos entrando en colisión, a lo mejor con ese pequeño taller que arregla los objetos y alarga la vida útil de uno. Temazo, ¿verdad? Porque eso pues también genera tejido social en el barrio, etcétera, ¿vale? Luego ya vienen pues los dilemas, ¿no?, y de cómo resolverlos, ¿vale? ¿Se entiende? No sé si estoy contándoos aquí una chapa, no sé cómo interpretar así estas caras. Bueno. Monedas sociales, ¿estos lo sabéis? ¿Os tengo que contar lo que es una moneda social o se domina? ¿Lo cuento? Más o menos. Los bancos del tiempo lo domináis, ¿no? Banco del tiempo es una esfera de intercambio que lo que se intercambian son servicios. Una moneda social es una esfera donde no solo intercambio servicios, sino también bienes. Bienes normalmente se asocia a la segunda mano y, ojo, muchos de estos, cuando uno analiza el grueso de las monedas sociales, qué tipo de bienes se intercambian, pues muchas veces tiene que ver con hobbies de alguien. ¿Por qué? Porque las bases de quien lo componen normalmente tienen sus necesidades materiales resueltas. Y porque personas que podrían estar en una situación vulnerable normalmente lo que necesitan son euros y no X moneda social y demás. Os hablo también de experiencias personales, no lo estoy demás. Pero bueno, es otra forma, ¿no?, que tiene que ver con construir otras esferas de intercambio en las cuales experimentar, ¿no?, pues con cosas. Y llegamos al tercer eje. Iniciativas asociadas al desperdicio. Ahí os pongo una, esa es portuguesa, Fruta Feia, que lo que hace es una especie de grupos de consumo, pero con lo que ellos se encargan de la logística, con productores de alimentación en Portugal, recogen aquello que no tiene salida en el mercado. Sabéis que cerca del 30% de lo que se produce no tiene salida en el mercado, muchas veces por calibres, porque la pieza es fea, por lo que sea. Y entonces ellos lo que hacen es crean un canal de distribución propio y hay una serie de personas que son socias y tú una vez a la semana recibes una cesta de verdura a un precio similar al de mercado, con la particularidad de que sabiendo que es algo que se puede comer, pero a lo mejor la fruta es fea. Y evitas que eso que iría al desperdicio, pues va. Claro, normalmente cuando pensamos en el comercio justo, en el consumo responsable, no lo asociamos a este tipo de cuestiones que tienen que ver con el desperdicio. Pero esto tiene un trasfondo social y tiene un carácter inclusivo y democratizador que puede darse en otros tipos de sectores. Frigoríficos sociales, no sé si lo conocéis, en Valencia también hay, en Galdácano también sé que están, y en otros sitios, frigoríficos donde tú te vas, lo típico, ¿no? Te vas de viaje, ¿qué hago con la comida? Pues lo dejas allí y está el servicio, pues por si alguien quiere, ¿no? En Berlín está bastante particular. Y la que últimamente estoy analizando y me tiene, muy interesado por el tamaño que tiene, Traperos de Maús en Navarra. Traperos de Maús en Navarra, para que os hagáis una idea de la dimensión, son 290 trabajadores. No es poca cosa, como diría Rajoy, no es cosa menor, ¿no? Y 290 trabajadores que tienen igualdad salarial absoluta, y es una fundación que gestiona los recursos, la gestión de los residuos voluminosos de muchas de las mancomunidades de Navarra. Entonces, ¿qué haces? Es un servicio público, ¿vale?, con la diferencia de que en vez de un FCC o una gran empresa, quien gestiona esa gestión de residuos es una fundación. Ellos hacen toda una selección tratamiento individualizado de lo que gestionan, que es muebles, objetos, algo de vidrio pero poco, muebles, objetos, aparatos eléctricos y electrónicos y textil. Y buena parte de lo que ellos salvan tienen 7 rastros en Pamplona, en Navarra, que sacan parte de aquello que estaba vinculado al desperdicio. Bueno, con los ingresos de ese servicio que prestan a la mancomunidad y con los ingresos de los rastros dan empleo a 290 personas
con igualdad salarial absoluta, con unas jornadas laborales de 32 horas y media, 1.050 euros brutos, 14 pagas. Parece que con el desperdicio algo se puede hacer, ¿no? ¿Por qué digo esto y me detengo en esto? Porque a veces cuando pensamos en el consumo responsable pensamos más en mi proyectito o en esto que no en el desperdicio. Entonces, pues un poco para provocaros y haceros pensar un poco. ¿Vale? Bueno, vamos acabando. ¿Os acordáis del iceberg inicial que os puse? Pues ahora os propongo ese iceberg sobre el consumo responsable con cosas que amplía, pues eso de alimentos ecológicos, finanzas éticas, comercio justo, y con cosas que muchas veces no lo pensamos bajo la óptica del consumo responsable, pero que tiene una ventaja, o es lo que trataba de hacer cuando hacía este iceberg, que es que algunas de ellas tienen un carácter más inclusivo que pues no todo el mundo puede optar, puede permitirse comprar alimentos ecológicos. Pero aprender a hacer recetas con restos de comida tiene un elemento de valorización de saberes, ¿no?, que pueden tener, que puede ser interesante. O, por ejemplo, pues cuestiones como tiene que ver con iniciativas asociadas al desperdicio de alimentos o al desperdicio tipo, como lo de traperos, pues es interesante. Tú vas al rastro de traperos y es muy interesante ver cómo hay desde gente súper humilde que va a comprar su ropa allí, a gente por conciencia social, y ahí tiene un carácter inclusivo que rara vez ves en otras iniciativas. ¿Vale? Y bueno, algunas reflexiones ya para ir cerrando esto. No sé si es lo que esperabais o no, pero es lo que me salió. ¿Vale? ¿Cómo promover iniciativas que apuesten por un consumo responsable, por una economía de compartir, por una economía social y solidaria, ponedle la etiqueta que queráis, y tengan un carácter inclusivo y accesible a todo el mundo? Temazo, ¿eh? ¿Cómo se puede aunar en las iniciativas la dimensión ecológica y social? Más, ¿cómo promover iniciativas que a su vez establezcan unas relaciones que no se basen en competencias ilícitas, por ejemplo con el pequeño comercio? Dilemas como los de la biblioteca de las cosas. Ellos apostaron, lo que tienen fundamentalmente es cuestiones asociadas a material médico, ortopédico, muletas, tal, cosas de uso muy esporádico, de acampada, esquís, cosas así. ¿Y qué es más lo tercero? Mochilas, cosas así, ropa y demás. Y la tercera cosa, y cosas de bricolaje y demás de uso muy esporádico. Pero, por ejemplo, otro tipo de cosas no se meten. ¿Por qué no se meten? Porque quieren establecer alianzas con ese pequeño comercio y no perjudicar, por ejemplo, a un pequeño tallercito que se dedica a arreglar las cosas y que presta un servicio. ¿Vale? Bueno, más preguntas. ¿Qué tipo de relaciones se pueden establecer entre las iniciativas sociales y la dimensión institucional? Todos nos han taladrado con la colaboración público-privada. ¿Pero qué tipo de sinergias podemos establecer de colaboración público-social? Bueno, ¿no? Donde la dimensión público-institucional se encuentre con iniciativas sociales que tienen una utilidad social, que puedan tener ahí pues, puntos en común interesantes. Bueno, vamos acabando. Algunas cosas más. Esta ya más de tipo personal, esta ya es casi para que cada uno haga, ¿cómo se llamaba eso, no? Lo de antes de lo que va, examen de conciencia, ¿no? ¿Qué tipo de resistencias cotidianas encontramos para dar pasos en esta dirección? No las tenemos que decir, ¿no? Cada uno y demás, ¿no? Es decir, ¿nos mola la idea de ir ahí, vestirnos, por ejemplo, con ropa de esta segunda mano, o tenemos nuestras resistencias cotidianas? Bueno, pues nuestras resistencias las tratamos con cariño, porque si las tratamos con dureza, pues no avanzamos, y se trata de avanzar, ¿no? Entonces a las resistencias hay que darles cariño, ¿no? ¿Qué puede aportar la dimensión colectiva a este tipo de iniciativas? ¿Cómo es eso de sola no puedo, con amigos sí? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué aporta lo colectivo? ¿Y qué dificultades, por ejemplo, de tipo institucional, ¿verdad, Santiago?, podemos encontrar para llevar a cabo estas iniciativas? Y bueno, no sé si era esto lo que esperabais, pero fue lo que me surgió y me salió, un poco intentando traeros aquí algunas cosas para provocar en este proceso de reflexión que estáis, y es lo que os puedo contar. Luego, si queréis, charlamos un rato.